Hola, en este video voy a estar comentando sobre una técnica proyectiva que utilicé durante esta semana con un evaluado. Este se llama el test de la persona bajo la lluvia y es un test que tiene como finalidad eh, poder conocer un poco sobre la personalidad del evaluado y de alguna manera lograr que esta persona proyecte cómo es que él o ella se desenvuelve en situaciones difíciles, cómo es que reacciona frente a la adversidad, frente al riesgo. Para esta prueba, lo único que se necesita hacer es pedirle al evaluado que dibuje una persona bajo la lluvia. Se le entrega simplemente una hoja A4, un lápiz, y la persona va a dibujar a una figura humana bajo la lluvia. Este test, durante el test nosotros tenemos que observar la conducta del evaluado, observar su conducta, su actitud, cuánto tiempo es que le toma hacer esta prueba. Y bueno, la idea es que luego podamos interpretar observando cómo actúa el paciente durante la prueba y también cómo es que la persona ha proyectado estos rasgos de su personalidad. Um, bueno, yo voy a hablar sobre la persona a la cual evalué, que se llama Carlos, y él es un hombre de 33 años. Y bueno, ¿qué puedo decir de él? Él es casado, no tiene hijos. Su esposa es bastante mayor, tiene 12 años más que él. Y bueno, voy a hablar un poquito sobre cómo él se desenvolvió durante la entrevista y después voy a hablar acerca del dibujo en sí. Carlos es un hombre de 33 años, un poco alto, muy bien presentado, pero lo más resaltante de él cuando uno recién lo conoce es su obesidad. En este momento él tiene unos 50 kilos de sobrepeso, es bastante, y él es algo muy saltante de él también su jocosidad, ¿no? Lo alegre que es, lo encantador que puede ser también el desenvolvimiento de él, cómo él conversa, el buen vocabulario que utiliza, cómo se expresa, es bastante encantador, francamente. Y bueno, él hablaba sobre su trabajo, los temas más importantes, sobre los antecedentes más importantes que quiero mencionar son que él es el más pequeño de tres hermanos, tiene solamente hermanas que también le llevan 12 o más años, papá y mamá casados, el padre murió hace 3 años, la mamá también luchaba con la obesidad, iba al gimnasio, él cuenta que siempre se cuidaba y en la alimentación y este tipo de cosas. Es bueno, una persona que es sumamente organizada en su trabajo. Él es jefe de ventas en seguros y él trabaja mucho con organización, con atención al cliente, en ventas, y bueno, es una persona bastante ecuánime, habla muy bien, es una persona madura también, se le ve. Pero hay algunas cosas que sí me gustaría resaltar en cuanto a la figura que él dibujó. Voy a analizar un poco sobre la figura. Lo primero que quisiera mencionar es sobre las dimensiones del dibujo. Es un dibujo un poco tirado hacia la izquierda, pero muy poco. En realidad es situado un poco hacia el lado izquierdo, pero en general es un dibujo que se ve bien centrado. La verdad es que no se le había indicado al sujeto si debía o no mantener la hoja en vertical. Se le dio en vertical y él la puso en horizontal. Revela un adecuado trato social, cierto orden en su desenvolvimiento cotidiano. También vemos que el hecho de que el dibujo esté un poquito tirado hacia la izquierda, la figura humana, podría revelar cómo él ve el pasado, ¿no? Lo inconsciente, lo preconsciente, podría indicar cierta introversión y tendencia a encerrarse en él mismo, lo cual podría ser cierto, pero tal vez en otro contexto, ya que durante la entrevista era bastante jovial y desenvuelto, ¿no? Bueno, vemos los trazos en cuanto a la figura humana, sí, son líneas bastante armónicas,
líneas enteras, firmes, no cambia el trazo, pero luego cuando vemos los detalles, podemos observar el árbol, la banca, etcétera. También vemos en él pues una cierta inseguridad, cosa que también es consistente con la entrevista, puesto que él habla mucho sobre su obesidad y sobre su necesidad de un trabajo psicológico para poder superar este tema de la obesidad. Son 50 kilos o más que él tiene de sobrepeso y no es algo fácil para él enfrentarse con eso, ¿no? Bueno, sobre el tiempo de la presión era normal, el tiempo de ejecución también normal. Es consistente también lo que él comenta, porque su vida en este momento, en el informe adjunto, estoy contando un poco más sobre eso, cómo fue antes, pero sí en especial vemos que su matrimonio pasa por un buen momento, también la armonía que hay en su trabajo, ¿no? Aunque de hecho también hay cierta inseguridad. Eh, pero también pues en su trabajo le va muy bien, aunque él sabe que no va a poder seguir logrando nuevos puestos porque no tiene tiene una carrera universitaria inconclusa, entonces esto es algo que necesita mejorar. Bueno, el hombre empieza dibujando, perdón, el evaluado empieza dibujando al hombre, primero la cabeza, luego el cuerpo, luego ve como que el dibujo se ve un poco vacío y bueno, lo sitúa en un parque junto a un edificio de oficinas. Estos son los detalles que él hace. Y bueno, luego vemos acerca de la orientación de la persona que dibujó. Es una persona que aparece mirando al frente y muestra pues ser una persona dispuesta a enfrentar el mundo y los obstáculos que se le presentan. Lo demás vemos cosas normales, no demuestra obstáculo ni conflicto emocional. Bueno, vamos a comentar acerca del tipo de conflicto que sí hemos podido observar. Tal vez hemos podido observar sobre las enfermedades psicosomáticas, esta podría ser la expresión de conflicto. El dibujo sí proyecta cierto grado de depresión, a pesar de que no proyecta específicamente niveles de ansiedad o de estrés. Por la entrevista sabemos que está bajo mucho estrés, ¿no?, en el trabajo. Y dado que el dibujo tiene brazos cortos y omite rasgos en el rostro, podríamos deducir pues alguna enfermedad psicosomática. Ahora, es evidente la obesidad que padece Carlos. Podríamos deducir entonces que su estado mental, sus emociones definitivamente se ven influenciadas por esta obesidad, ¿no? No es algo fácil para él. Él comenta cómo la gente lo mira en la calle, las limitaciones que tiene, salir, correr, compartir con amigos y también su fijación por la comida. Entonces, de hecho, hay estudios que especifican que los niveles de depresión y ansiedad por lo general son altos en pacientes que sufren de obesidad mórbida, ¿verdad? Entonces también Carlos, cuando habla de su obesidad, él dice que no tiene herramientas, que no sabe cómo ni por dónde empezar. Y bueno, acerca del mecanismo de defensa, este dibujo no habla demasiado sobre ansiedad, sobre depresión, pero sí un poco sobre represión. Y sabemos pues que en este tema de represión es un mecanismo de defensa que es sacar de la conciencia aquellos sentimientos que son muy difíciles, ¿no?, para lidiar con ellos. Bueno, esto vemos en Carlos, ese constante regreso a la madre, ¿no? Como es interesante cuando él habla de su mamá, luego habla de su hermana y luego habla de su esposa, ¿no? No tener hijos y haberse resignado a nunca ser padre. Es un poco también el saber que siempre va a ser el hijo de alguna manera de esa esposa que lo atiende, lo cuida. También él mismo refiere que es una mujer tan dulce, tan buena con él, ¿no? Bueno, es una historia interesante, tiene una buena relación con la técnica proyectiva que he podido aplicar con él. Y bueno, yo creo que lo más importante con lo que él tendría que lidiar es con la obesidad en este momento. Y sí pienso que puede
puede beneficiarse bastante de una terapia cognitiva conductual, a pesar de que es muy bien adaptado socialmente, es una limitación grande en su vida. Y bueno, tal vez la terapia cognitiva conductual podría ayudarlo bastante a entender cómo los pensamientos negativos, las conductas sobre todo negativas, pueden originar esos atracones de comida que él se da sobre todo en las noches, como él cuenta. Él necesita una mejor organización de sus rutinas nocturnas sobre todo. Y bueno, tiene que estar preparado para cuando vienen esas ansias, ¿no? Por la comida. Y bueno, esto es lo que puedo comentar acerca del test que conduje esta semana. Muchas gracias por ver.